Lo que tengo que analizar muy bien es el cuadrito este de ejemplo. Por ejemplo, yo te estoy dando acá lo que es el lenguaje coloquial y qué significa, cómo se pasa lo que dice el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Por ejemplo, me dice el consecutivo o el siguiente de un número significa lo mismo, por eso dice el consecutivo o el siguiente de un número. Si aparece el consecutivo o el siguiente de un número, va a representar que tengo que calcular el siguiente de un número. Por ejemplo, vamos a poner un número. El siguiente 16. ¿Cuál es el siguiente 16? 17. ¿Qué cuenta tengo que aplicarle al 16? ¿Qué operación para llegar al 17? Sumarle 1. 16 más 1 me da 17. Pero en este caso, a mí me dice el consecutivo del siguiente de un número. ¿Me está diciendo de qué número tengo que calcular el siguiente? No, como no me aclara de qué número tengo que calcular el siguiente, voy a utilizar una letra, por eso ponemos la X, porque la letra representa un número que desconozco. Lo mismo con el anterior, en todo caso va a ser resto 1. Cuando hablamos del doble es multiplicar por 2 al número. Por ejemplo, el doble de 30, para calcular el doble de 30 hago 2 por 30. Si quiero calcular el triple, hago 3 por 30. ¿Qué pasa acá? En la tabla dice el doble de un número, no me está diciendo a qué número tengo que multiplicar por 2. Entonces ponemos 2 por x. X representa ese número que yo desconozco. Lo puedo poner como 2 y el puntito de la multiplicación y x, o el 2 y la x juntos, que sabemos que escondido hay un 1, un puntito, eso fue lo que yo aclaré. Analizamos todos, cualquier cosa también está en el video la explicación de cada uno porque yo lo explico. Después vamos a hacer esta actividad. Por ejemplo, me dice la suma entre 9 y 11. Ya al leer el principio sé que es una suma. Entonces voy a poner primero el símbolo de la suma, por ejemplo. Cuando me dice entre, quiere decir que me va a dar dos números que yo voy a sumar. Tengo que colocar esos dos números. Entre 9 y 11. Entonces, ¿qué voy a sumar? 9 y 11. Cuando me dice voy a colocar el igual porque me está dando el resultado. Es 20. Eso fue lo que hice. A la oración, que es el lenguaje coloquial, lo paso a el lenguaje simbólico, que son, en el lenguaje simbólico se utilizan números, letras, operaciones y símbolos. Después tenemos el B, que por ahí es uno de los que a veces nos complica. Dice 15 es mayor que 4. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo sé que 15 es mayor que 4, tengo que utilizar un símbolo. Este es el símbolo que utilizamos para mayor y menor. Entonces, si yo digo que 15 es mayor que 4, el símbolo de la boquita abierta va a tener que estar mirando al 15, porque siempre la boquita abierta tiene que mirar al más grande. Entonces, 15 es mayor que 4. Si la oración hubiese sido al revés, 4 es menor que 15, tendría que poner el 4 y la boquita cerrada al 4, es decir, que cambia el sentido, va a cambiar el sentido del símbolo. 4 es menor que 15. Después, la diferencia, ya cuando empieza el C dice la diferencia, voy a la tablita. ¿Qué significa la diferencia? Voy buscando en lenguaje coloquial. La diferencia, ¿qué significa la diferencia? Es una resta. Entonces, si me habla de la diferencia, voy a colocar una resta. Me tengo que fijar qué números tengo que restar. Entonces dice la diferencia entre 12 y 5. Entonces voy a restar 12 y 5. Y después dice la diferencia entre 12 y 5 es 7. La diferencia entre 12 y 5 es, entonces coloco el igual porque me está dando el resultado, 7. Eso es lo que tengo que hacer. Si me dice, por ejemplo, el cociente, ahora ya lo vamos a mirar acá los ejemplos. Si me dice el cociente, me está hablando de una división, porque si yo voy al cuadrito, busco el cociente, me dice que es el resultado de una división. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer una división. El cociente, pongo división, entre 40 y 8, es decir, que voy a dividir al 40 por 8, me está dando el resultado, coloco el igual, 5. Ahora vamos a hacer el E. El producto, si voy a la tablita, el producto me dice que es el resultado de una multiplicación. Entonces tengo que resolver una multiplicación. El producto, pongo el puntito de multiplicación entre 7 y 4, coloco el igual porque me está dando el resultado, 28. La mitad, si yo busco, la mitad significa
a ver que no se ve. La mitad de un número es x dividido 2. Pero porque a mí no me está diciendo qué número. Por ejemplo, si me dice la mitad de 24. Yo sé que la mitad de 24 es 12, porque si hago 24 dividido 2 me da 12. Entonces, siempre que me diga la mitad, tengo que dividir por 2 a un número, ya sea el número que me está dando. Pero en este caso, como dice la mitad de un número, es un número que no conozco, es x dividido 2. Pero en este caso, en esta actividad, a mí me está diciendo a qué número le tengo que calcular la mitad. Dice la mitad de 200. Entonces al 200 lo voy a dividir por 2. La mitad de 200 es igual a 4... perdón, me perdí acá. Es igual al cuádruple de 25, perdón. Estaba leyendo el de arriba y me había mareado. Entonces vamos a hacer de nuevo el F. La mitad de 200. Cuando me dice la mitad voy a dividir por 2 a un número. En este caso me está diciendo qué número tengo que dividir, al 200. Entonces 200 dividido 2. Dice la mitad de 200 es, entonces me está dando el resultado, coloco el igual, es igual al cuádruple de 25. Recordemos que cuando es el doble multiplico por 2, el triple multiplico por 3, el cuádruple multiplico por 4, entonces 4 por 25. Acá no hay nada que resolver, hay que pasarlo, porque acá me dice completar el cuadro. Paso del lenguaje coloquial a simbólico. Solo hay que pasarlo al lenguaje simbólico, no hay nada que resolver. Es más, me está dando los resultados si hay operaciones. En el G dice el cuadrado de 7. Ya sabemos que cuando habla del cuadrado está hablando de potencia elevado a la 2. Entonces voy a escribir 7 elevado a la 2. Es igual 49. Ves que directamente me está dando la operación y el resultado en la mayoría de los casos, excepto en el F nomás. Después, hay otro punto en el trabajo en donde dice traducir al lenguaje simbólico y resolver. Quiere decir que vos vas a pasar el lenguaje coloquial al simbólico y te va a quedar resolver la operación que planteás. Entonces, en el A, por ejemplo, me dice la suma. Entonces, si me está dando la suma, coloco una suma. Entre me va a dar los dos números que voy a sumar. En este caso me da 24 y 72. Entonces yo planteé, lo que pasé al lenguaje simbólico es esto, 24 más 72. Ahora viene la parte de resolver. Entonces lo resuelvo, hago la suma, por eso lo que está en azul es los resultados. Estos resultados yo resolví las operaciones, que es lo que tienen que hacer ustedes, resolver las operaciones. Solamente traducen al simbólico las operaciones por resolver. Entonces en el B me habla de la diferencia, es una resta entre 100 y 39, entonces 100 menos 39, hago la resta y coloco el resultado. Mirad lo mismo, acá me dice la mitad de 92. La mitad es dividido 2, tengo que dividir a un número por 2. ¿A qué número? 92. Entonces 92 dividido 2, 46.